En 1947, en el alto desierto del aeródromo militar de Muroc, en California, Northrop sacó a la luz algo que parecía haber llegado de otro siglo. El ala volante IB-49 no tenía fuselaje ni cola, y 4 motores a reacción iban enterrados dentro de la propia ala. Prometía mayor alcance, menor resistencia aerodinámica y una capacidad de carga útil con la que los bombarderos convencionales solo podían soñar. Los pilotos de prueba lo llamaron el avión aerodinámicamente más puro jamás construido. Las cifras eran extraordinarias, el manejo era traicionero. En junio de 1948, uno de aquellos prototipos se desintegró en vuelo, matando a los 5 tripulantes. El programa fue cancelado. El concepto del ala volante quedó prácticamente enterrado durante décadas. Durante las décadas posteriores, la aviación comercial ha aceptado una verdad dolorosa. La configuración de tubo y alas se convirtió en la plantilla inamovible. Cada avión comercial desde entonces ha sido una variación del mismo tema. Un tubo presurizado, alas en flecha, motores colgados debajo y una cola en la parte trasera. A finales de 2027, una startup californiana llamada JetZero espera hacer volar el primer demostrador de cuerpo de ala combinada a escala real, construido específicamente como precursor de un avión comercial. La aeronave, denominada Z4, apunta a unos 250 pasajeros, aproximadamente 9.300 kilómetros de alcance y una reducción del consumo de combustible de hasta un 50% por pasajero milla en comparación con los aviones convencionales. El servicio comercial está previsto para principios de la década de 2030. Pero aquí está lo que no tiene sentido. JetZero cuenta con aproximadamente $1.000 millones en financiación comprometida. Nunca ha construido un avión. No tiene ningún producto certificado. Un solo programa nuevo de Boeing o Airbus suele consumir decenas de miles de millones antes de la primera entrega. Todo el arsenal financiero de JetZero no cubriría el presupuesto anual de investigación de Boeing. Sin embargo, United Airlines, Alaska Airlines, Delta, Northrop Grumman, RTX y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están ahora vinculadas financiera o estratégicamente a esta empresa. Entonces, ¿cómo puede una startup con $1.000 millones amenazar a toda una industria? Para entender por qué JetZero está apostando su existencia a una forma que la industria abandonó hace 70 años, necesitamos entender por qué esa forma fue abandonada en primer lugar. El avión comercial convencional es un compromiso. El fuselaje es estructuralmente eficiente para la presurización porque un cilindro distribuye las cargas de manera uniforme, pero aerodinámicamente el tubo es peso muerto. Produce resistencia sin producir sustentación. Las alas hacen todo el trabajo de sustentación. Esto creó un compromiso permanente. Los aviones que transportaban más pasajeros necesitaban tubos más grandes, lo que producía más resistencia, lo que exigía más combustible. Cada aumento en capacidad venía con una penalización aerodinámica. La industria se adaptó optimizando los detalles. Boeing y Airbus mejoraron los motores, refinaron los diseños de las alas, reemplazaron el aluminio por materiales compuestos y redujeron la resistencia siempre que fue posible. Cada programa entregó mejoras incrementales, típicamente mejoras de entre el 10 y el 15% en eficiencia de combustible respecto a los aviones que reemplazaban. El compromiso parecía permanente. La geometría siempre gana. Boeing y Airbus tenían todas las razones para mantenerse conservadores. Un programa de aeronave desde cero cuesta decenas de miles de millones de dólares. Un mal programa puede dañar a un fabricante durante décadas. El 787 de Boeing se retrasó casi una década. Airbus aprendió lecciones similares con el A380. Así que ambos fabricantes se conformaron con actualizaciones evolutivas. El A320neo, el 737 MAX, apuestas más seguras que una arquitectura radicalmente nueva. Esto dejó un vacío, el segmento medio del mercado, el espacio que alguna vez ocuparon el Boeing 757 y el 767. Ha sido solo cubierto parcialmente por el A321XLR. Boeing exploró en algún momento un concepto de New Midsize Airplanes, pero lo abandonó. Las aerolíneas llevan años frustradas. En este vacío entra JetZero, con una forma de avión que ni Boeing ni Airbus se atreve a construir. El Z4 es un fuselaje integrado con las alas, Blended Wing Body. El fuselaje y las alas se fusionan en una sola superficie sustentadora amplia. En lugar de un tubo que produce resistencia, toda la aeronave contribuye a la sustentación. Las especificaciones de JetZero
Apuntan a aproximadamente 250 pasajeros, un alcance de unos 9.300 kilómetros y compatibilidad con combustible de aviación convencional y mezclas de combustible de aviación sostenible. El Z4 está dimensionado para adaptarse a las puertas, calles de rodaje y pasarelas de embarque existentes en los aeropuertos. La afirmación principal es una reducción del 50% en el consumo de combustible por pasajero o milla. Esa cifra es transformadora si es real. La mayoría de las mejoras en aeronaves modernas se miden en porcentajes de un solo dígito. Un pequeño porcentaje proveniente de los motores, otro de la aerodinámica, otro de los materiales. JetZero promete un cambio radical del tipo que la aviación no ha visto desde el comienzo de la era del jet. La aeronave está posicionada para rutas transcontinentales entre Estados Unidos, misiones transatlánticas, vuelos entre Estados Unidos y Hawái, y rutas de largo alcance de menor demanda que no justifican un fuselaje ancho, más grande que un A321 XLR, más pequeño que un 787, exactamente el segmento que las aerolíneas han estado suplicando que alguien cubra. El combustible es uno de los mayores costos en la operación de una aerolínea. Las regulaciones sobre emisiones se están endureciendo a nivel mundial. El combustible de aviación sostenible sigue siendo caro y con suministro limitado. Los aviones de hidrógeno y los eléctricos a batería todavía están lejos del servicio convencional. La propuesta de JetZero es inusualmente pragmática. La aeronave utiliza combustible convencional para aviones, puede emplear mezclas de SAF. No requiere nueva infraestructura aeroportuaria. No depende de tecnología de propulsión sin probar. La aeronave es radical, el caso de negocio es conservador. En abril de 2025, United Airlines Ventures invirtió en JetZero. El acuerdo incluye una vía condicional para comprar hasta 100 aviones Z4 con opciones para otros 100, supeditadas a que JetZero alcance ciertos hitos. Esto no es un pedido en firme, es opcionalidad. Pero las aerolíneas no asocian su nombre a la ligera con startups aeroespaciales. United claramente ve un valor potencial en una aeronave eficiente de 250 asientos. Alaska Airlines invirtió antes, a través de Alaska Star Ventures, participando en la ronda de financiación Serie A en 2023. Una aeronave eficiente de 250 pasajeros encaja mejor con el perfil de crecimiento de Alaska que un fuselaje ancho. Delta adoptó un enfoque diferente. A través de su Sustainable Skies Lab, Delta está aportando información operativa y de diseño. ¿Cómo embarca la cabina? ¿Cómo se realiza la rotación del avión en la puerta? ¿Cómo funciona el catering? ¿A dónde va el equipaje? ¿Cómo evacúan los pasajeros? Estas son las preguntas que acaban con las aeronaves radicales cuando se responden demasiado tarde. En enero de 2026, JetZero cerró una ronda de financiación Serie B de $175 millones con la participación de United, RTX Ventures, Northrop Grumman y B Capital. La financiación total y los compromisos superaron los $1.000 millones. Pero aquí es donde la historia de JetZero diverge de la de cualquier otra startup de aviación futurista. En agosto de 2023, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó a JetZero un contrato de $235 millones para desarrollar un demostrador a escala real de cuerpo de ala combinada. El objetivo del primer vuelo es a partir de principios de 2027. Las startups de aviación suelen morir en la brecha entre el concepto y el prototipo a escala real. Construir una aeronave real es brutalmente costoso. El contrato de la Fuerza Aérea cubre exactamente esa brecha. El caso de uso militar puede ser incluso más claro que el comercial. A los aviones cisterna y de transporte les importa intensamente el alcance, la carga útil, el consumo de combustible y el costo operativo. Un cuerpo de ala combinada que transporte más combustible, vuele más lejos y queme menos de ese combustible en sí mismo es exactamente lo que la Fuerza Aérea necesita. JetZero podría llegar a la aviación comercial por la puerta trasera, no comenzando con pasajeros, sino demostrando primero su valía ante el Pentágono. Aunque las aerolíneas se muevan con lentitud, la demanda militar podría mantener vivo el programa el tiempo suficiente para que le siga la certificación comercial. Pero hay un problema oculto en las especificaciones de JetZero que la empresa rara vez aborda de forma destacada. El fuselaje de ala combinada logra su eficiencia aerodinámica al volar en crucero a altitudes extremas, normalmente por encima de los 12.500 metros. A esas altitudes el aire es increíblemente delgado. Los modernos motores turbofan de alto índice de derivación pierden un empuje significativo en ese régimen. Están optimizados para altitudes de crucero más bajas,
donde opera la mayoría de los aviones comerciales. Por eso, JetZero seleccionó el Pratt & Whitney PW2040 para el demostrador. El PW2040 es un motor de hace 3 generaciones que debutó en la década de 1980 en el Boeing 757 y que ahora propulsa al militar C-17. Esto genera una paradoja incómoda. El PW2040 consume aproximadamente un 25% más de combustible que un motor moderno como el GE9X. El demostrador no alcanzará el objetivo del 50% de consumo de combustible, no puede hacerlo. La afirmación del 50% depende de que la forma aerodinámica del BWB se combine, con el tiempo, con un motor moderno optimizado para grandes altitudes que aún no existe en versión comercial. Ese motor es una variable importante sin resolver en el plan de negocio de JetZero. Esto importa porque la cifra del 50% es lo que hace que el Z4 resulte comercialmente interesante. Si el rendimiento real se sitúa entre un 20% y un 30% mejor que el de los aviones convencionales, la propuesta de valor sigue siendo significativa, pero deja de ser transformadora. Las aerolíneas podrían dudar en aceptar el riesgo de un nuevo fabricante a cambio de mejoras incrementales que pueden obtener de Airbus o Boeing. JetZero no necesita necesariamente alcanzar el 50% para ser relevante, pero sí necesita ser lo suficientemente mejor como para justificar ser diferente. Diseñar una aeronave es difícil, producirla a escala lo es mucho más. En junio de 2025, JetZero anunció planes para una planta de fabricación de $4.700 millones en el Aeropuerto Internacional Piedmont-Triad, en Greensboro, Carolina del Norte. El plan contempla más de 14.500 empleos para 2036. Es el mayor anuncio de creación de empleo en la historia de Carolina del Norte. Se prevé que la construcción comience en la primera mitad de 2026. La instalación utilizará fabricación digital con inteligencia artificial, automatización, impresión 3D y técnicas de producción de materiales compuestos. A plena capacidad, a finales de la década de 2030, la planta aspira a producir hasta 20 aeronaves Z4 al mes. Carolina del Norte aseguró el proyecto con hasta $1.000 millones en apoyo del Job Development Investment Grant e incentivos locales basados en el desempeño. El Guilford Technical Community College ya ha ampliado sus programas de aviación para alimentar la cantera de mano de obra. JetZero no solo necesita inventar una nueva aeronave, necesita inventarse a sí misma como fabricante de aeronaves. Aquí es donde la mayoría de las startups se derrumban. Mitsubishi dedicó 12 años al SpaceJet antes de cancelarlo sin haber entregado una sola aeronave de pasajeros. Boom Supersonic enfrenta retrasos continuos. El C919 de Comac tardó décadas en alcanzar un servicio comercial limitado. La producción no perdona, los proveedores deben comprometerse, el control de calidad debe ser hermético. El flujo de caja debe sobrevivir años de rendimientos negativos. Incluso Boeing y Airbus, con décadas de experiencia, hoy tienen dificultades para entregar aeronaves a tiempo. La FAA y la EASA han pasado décadas certificando aeronaves de tubo y ala. Han establecido metodologías, precedentes y protocolos de prueba. Un fuselaje de ala combinada genera preguntas que los reguladores normalmente no enfrentan. La evacuación de emergencia desde una cabina muy ancha presenta nuevos desafíos. Los pasajeros estarán sentados lejos de las ventanas. Las cargas de presurización en un fuselaje no cilíndrico se comportan de manera diferente. Resistencia a colisiones, fatiga, cualidades de manejo, comportamiento ante pérdida de sustentación, rendimiento con motor inoperativo cuando los motores están montados encima y detrás del fuselaje. Todo esto requiere nuevos marcos de certificación. La evacuación es especialmente crítica. Los reguladores exigen que las aeronaves puedan ser evacuadas en menos de 90 segundos en condiciones de emergencia simuladas, utilizando solo la mitad de las salidas disponibles. Una cabina ancha y corta con una geometría de salidas inusual podría dificultar el cumplimiento de ese estándar. El Z4 no será certificado porque sea ingenioso, sino únicamente porque resulta aburridamente seguro. Tras el caso del 737 MAX, el escrutinio de certificación se ha intensificado. La FAA es más cautelosa. Los reguladores internacionales están menos dispuestos a delegar en las autoridades estadounidenses. Cada suposición debe ser comprobada. Cada característica novedosa, justificada. La cabina del Z4 resultará completamente ajena a los viajeros modernos.
Jet Zero promete paredes interiores verticales, múltiples pasillos, asientos de 18 pulgadas de ancho y espacio dedicado en los compartimentos superiores para cada pasajero. Los motores montados encima y detrás de la cabina deberían reducir significativamente el ruido. El embarque podría realizarse a través de puertas centrales que alimentan múltiples pasillos, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta en tierra. Pero esa misma cabina ancha plantea desafíos psicológicos. La mayoría de los pasajeros se sentará lejos de cualquier ventanilla. Jet Zero planea utilizar pantallas digitales de alta resolución en las paredes laterales y tragaluces en el techo de la cabina delantera para mitigar este efecto. No se sabe a ciencia cierta si los pasajeros aceptarán las ventanillas simuladas del mismo modo que aceptan las reales. La dinámica del movimiento también difiere. Los pasajeros sentados lejos del centro de gravedad de la aeronave experimentarán sensaciones distintas durante los virajes y giros que aquellos ubicados cerca del centro. Algunos asientos podrían sentirse como atracciones de parque de diversiones durante las turbulencias. La aeronave tiene que funcionar emocionalmente, no solo aerodinámicamente. Si los pasajeros ven el Z4 como un salto lujoso, silencioso y espacioso hacia el futuro, se convierte en un triunfo de marketing. Si lo perciben como un teatro sin ventanillas que provoca mareos, se convierte en un lastre comercial. El concepto de fuselaje integrado al ala, Blended Wing Body, no es nuevo. La NASA, Boeing, McDonnell Douglas, universidades e investigadores de defensa lo han estudiado durante décadas. Boeing y la NASA realizaron pruebas de vuelo del demostrador a escala X-48 a finales de la década de 2000. Las alas voladoras de Northrop son anteriores a la aviación a reacción. La lógica aerodinámica nunca ha sido el problema. La pregunta siempre ha sido si un BWB podría funcionar como producto comercial para aerolíneas. Jet Zero no está intentando inventar el concepto, está intentando comercializarlo. Ese es un desafío fundamentalmente diferente y podría decirse más alcanzable porque la física subyacente ya está validada. La importancia de Jet Zero no radica realmente en si el Z4 entra en servicio en 2030, ni tampoco en si Jet Zero se convierte en el próximo Boeing. Se trata de lo que una startup aeroespacial puede hacer con las suposiciones de toda una industria sobre cómo debe hacer un avión comercial. Verás, Jet Zero no necesita reemplazar a Boeing y Airbus para ser relevante, solo necesita demostrar que el fuselaje de ala combinada funciona como producto comercial. Si el demostrador de 2027 vuela y valida, aunque sea la mayoría de las afirmaciones aerodinámicas, el panorama estratégico cambia de inmediato. Boeing está debilitada, las consecuencias del 737 MAX, los problemas de calidad del 787, los retrasos del 777X, la presión sobre el balance financiero y el escrutinio reforzado en materia de certificación han dejado a Boeing incapaz de lanzar un programa comercial desde cero durante años. Esa debilidad crea espacio para los recién llegados. Airbus está más fuerte. El A321XLR ofrece a las aerolíneas la economía de un fuselaje estrecho en rutas largas. El A330neo y el A350 cubren el mercado de fuselaje ancho. Airbus tiene menos urgencia para arriesgarse con una arquitectura radicalmente nueva. Así que Jet Zero existe en parte porque el duopolio no puede o no quiere asumir este tipo de riesgo en este momento. El mayor éxito de Jet Zero quizá no sea reemplazar a Boeing o Airbus. Podría ser obligar a una de ellas a tomarse en serio el fuselaje de ala combinada. Boeing y Airbus no pueden pivotar hacia una arquitectura BWB en unos pocos años. Todos sus sistemas de producción, ecosistemas de proveedores y experiencia en certificación están construidos en torno a aeronaves de tubo y ala. Una nueva arquitectura requeriría nuevo utillaje, nuevas fábricas, nuevas relaciones con proveedores y nuevos trabajos de certificación. Tomaría una década como mínimo. Mientras tanto, las aerolíneas ya están entablando conversaciones con Jet Zero. El reloj competitivo está corriendo, aunque la propia aeronave esté a años de entrar en servicio. Sin embargo, todo fabricante importante debe ahora tener en cuenta lo que Jet Zero está demostrando. La suposición de que el tubo y ala es la única arquitectura comercialmente viable ya no es absoluta. La suposición de que las mejoras incrementales son suficientes es repentinamente vulnerable a un cambio radical. La carrera por evaluar conceptos alternativos de fuselaje se está acelerando precisamente porque los actores tradicionales reconocen las implicaciones competitivas.
Cuando ese demostrador despegue en 2027, completará un viaje que tomó 80 años hacer posible. $1.000 millones, un puñado de socios aerolíneos, un contrato con el Pentágono y la puerta de que a veces los cambios más significativos en la aviación no requieren cientos de miles de millones de dólares. A veces requieren convicción, una forma validada y la disposición a apostar a que el próximo gran avión de pasajeros no será un tubo con alas, será el ala misma. La pregunta no es si una sola startup puede cambiar la forma de la aviación, es si el resto de la industria está realmente prestando atención. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?